Curso de JavaScript de códigos de programación. En este capítulo aprenderemos los tipos de datos que se pueden utilizar en JavaScript y cómo definirlos. Te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Los tipos de datos que podemos utilizar en JavaScript es el booleano, nulo, undefined, number, string y symbol. Estos 6 tipos de datos representan a los datos primitivos. El tipo booleano representa una entidad lógica, el cual puede ser verdadero o falso. El null representa un valor nulo o vacío. Cuando una variable no se le haya asignado ningún valor, esta se va a representar como undefined. Y también tenemos tipos de datos numéricos, los cuales pueden ser enteros o de coma flotante. El tipo de dato string representa datos textuales o cadenas de caracteres que podemos utilizar en JavaScript. También tenemos uno adicional que se llama symbol, el cual más adelante vamos a estar revisando. Adicionalmente de estos 6 datos primitivos, también vamos a encontrar un tipo de dato que se llama object. Este es un valor en memoria al cual es posible referirse mediante un identificador, que más adelante vamos a detallar cuando ingresemos a programación orientada a objetos, pero en estos podemos agregar fechas, arreglos y datos estructurados en JSON. Para poder definir una variable y asignar el valor, podemos utilizar 3 tipos de instrucciones. La primera sería var, en la cual podemos declarar una variable y tenemos la opción de inicializarle o asignarle un valor. También vamos a encontrar la instrucción let, que es muy similar, pero esta solo va a tener alcance local. Y también puede ser inicializada o no. Una última que se llama const, el cual va a representar como un dato constante, que este no se va a poder alterar o reasignar su valor. Abajo tenemos algunos ejemplos de cómo se declaran estos tipos de datos. Te recomiendo que visites la página de Developer Mozilla, en el cual encontrarás mucha información de lo que veremos durante este curso. Todo esto lo ponemos en práctica para realizar diferentes ejercicios. Vamos a utilizar nuestro editor Visual Studio Code para empezar a programar en JavaScript. También vamos a necesitar un navegador web. El capítulo anterior trabajamos con Firefox de Mozilla, ahora vamos a trabajar con Google Chrome para que estemos revisando cómo se trabaja con diferentes navegadores. Primero, en Visual Studio Code vamos a crear un nuevo archivo. Lo podemos guardar ya directamente. Teníamos una carpeta que se llama JS y aquí podemos agregar este archivo que se va a llamar index.html. Si ya la tienes, la puedes reemplazar, ya que podemos empezar desde cero. Aquí, como ya la tengo, lo reemplazo. Vamos a agregar primero código HTML. Recuerda que para trabajar un poco más dinámico hay que trabajar con HTML y agregarle nuestro código JavaScript. HTML 2.5, presiono Enter y mi editor me completa todos los tags de HTML. La primera parte que vamos a revisar es cómo trabajar con el código de JavaScript. Puede ser de dos formas. Uno, insertar nuestro código dentro de este archivo y otro por fuera. La primera opción sería dentro del archivo. Esto lo podemos hacer por dos formas. Uno sería dentro de la etiqueta head, que es la cabecera, y otro dentro de las etiquetas de body, que es el cuerpo de mi página. Va a haber diferentes propiedades y diferentes cambios dependiendo dónde agreguemos nuestro código. Si indicamos que en la cabecera, en el head, lo podemos tener allí para separar nuestro código de JavaScript con el contenido de HTML. Pero si preferimos agregarlo en el body, esto nos puede ayudar a mejorar la carga del contenido, porque primero va a cargar el contenido de HTML y hojas de estilo y después va a procesar nuestro código de JavaScript. Vamos a iniciar agregándolo en la cabecera. Utilizamos las etiquetas script. Vamos a iniciar declarando variables. Primero utilizamos var. Nuestra variable se puede llamar número 1 y va a ser igual a 85. Esta es la sintaxis para declarar variables. Primero, el tipo
como lo estamos declarando, el nombre de nuestra variable, de preferencia cuando sea otra palabra la iniciamos con mayúsculas, la primera se puede iniciar en minúsculas. Enseguida el símbolo de igual para poder asignarle un valor y el tipo de dato que se va a estar utilizando. Aquí no estamos definiendo que se va a utilizar un número o un texto, no le estamos definiendo como en otros lenguajes que agregamos entero, string o algún otro dato. Solo con agregar el dato, el intérprete revisa qué tipo de dato estás agregando y así te convierte la variable o le asigna el valor que le corresponde. Vamos a agregar otra variable, se va a llamar número 2. Este va a ser 32, punto y coma. Con estos dos datos que ya hemos declarado, vamos a hacer una suma. Para esto podemos declarar otra variable con var resultado y con esto vamos a tomar número 1 más número 2. Vamos a mostrarlos de diferente forma. La vez anterior estábamos mostrando todos en alertas, en cuadros de diálogo que nos aparecía en el navegador, pero en ocasiones puede resultar muy molesto y tal vez se deshabilite esta opción. Este resultado lo voy a imprimir en consola. Agregamos console.log paréntesis y enviamos la variable resultado. Guardamos este HTML, lo vamos a abrir en el navegador Google Chrome para ver la diferencia y al parecer no nos está mostrando nada, pero si damos clic derecho, inspeccionar, vamos a la pestaña console. Aquí podemos ver el resultado de la suma que se está realizando, que es 117. De esta forma ya estamos declarando variables y haciendo operaciones con estas variables. Vamos a hacer otra función, una variable que se llame dato, y esto va a ser igual a script. Con console.log voy a hacer una concatenación. Al mencionar la concatenación significa que vamos a unir diferentes datos. En este caso vamos a unir una cadena de texto que se llame Java y con el símbolo de más la variable que se llama dato. Hay que diferenciar cuando el símbolo de más lo utilizamos para hacer una suma y cuando para concatenar. Cuando son valores numéricos es cuando hace esta suma, pero cuando encuentra caracteres de tipo texto o de tipo string es cuando hace la concatenación. Y aquí me tiene que mostrar el texto JavaScript, sin ningún espacio. Podemos ver en el navegador, presionamos F5 y automáticamente ya nos muestra nuestro mensaje de texto. Podemos ver la diferencia entre el dato numérico, que es 117, que tal vez está en otro color, como color azul, y el JavaScript, que es un texto que aparece en negro. Vamos a traer otro tipo de dato con var bandera. Por el momento lo vamos a dejar así, sin ninguna declaración de un valor. También lo imprimimos por la consola con log bandera. Guardamos, visualizamos y ya encontramos el tipo de dato que se llama undefined, porque no lo hemos definido, no le hemos asignado ningún valor. A esta bandera le vamos a asignar el valor de falso, sería false. Visualizamos y ya nos aparece que es un valor de tipo booleano y es falso. Otro tipo de dato que podemos encontrar va a ser el nulo. Aquí var número punto y coma con console, vamos a imprimirlo, log paréntesis y aquí vamos a colocar número más 1 para ver qué nos aparece. Estamos intentando hacer una suma a un tipo de dato o a una variable que está nula. Vamos a actualizar y nos aparece una propiedad. Es la propiedad global NA, que significa not a number,
es decir, no representa un número, porque estamos intentando hacer a un valor que no está definido, sumarle un 1. Por eso nos arroja esta alerta. Pero si yo agrego null significa que está vacía esta variable. Actualizamos y ya está haciendo la suma correctamente, porque al estar vacía esta variable se le puede sumar 1, que es muy diferente a que no esté definida. Para revisar que en realidad esté tomando el tipo de dato correcto, podemos utilizar una propiedad que se llama typeOf. Aquí en la consola .log puedo utilizar typeOf y entre paréntesis la variable que quiero saber qué tipo de dato es. Por ejemplo, resultado. Guardamos, visualizamos y nos dice que la variable resultado es de tipo number. Podemos hacer la prueba, tal vez con dato, que es un tipo de dato string, y nos indica que es un valor string. Lo mismo va a pasar con bandera, que es un tipo de dato booleano. Con esto podemos revisar qué tipo de dato es alguna variable. Hasta este momento ya hemos repasado los tipos de datos, cómo podemos declararlos con la función var, pero en la presentación vimos que podíamos utilizar otros elementos, por ejemplo let y const. Vamos a hacer uso de ellos, pero también vamos a ver cómo podemos ingresar código de JavaScript desde un archivo externo. Para esto vamos a crear un nuevo archivo, lo podemos guardar en nuestra carpeta que se llama JS, va a ser funciones.js. Recuerda muy bien la extensión, tiene que ser JS. Guardamos y todo esto que agregamos aquí en script lo podemos agregar también en funciones y más adelante lo vamos a agregar a nuestro HTML. Primero vamos a declarar una constante. Va a ser con const, se va a llamar pi y le vamos a asignar el valor de pi 3.1416, valor redondeado. Enseguida con console.log vamos a imprimirlo, que va a ser pi. Guardamos y vamos a hacer que este archivo externo lo pueda leer mi HTML. Para esto vamos a hacerlo también con los tags de script, pero este hay que agregarlo en el body, para que también podamos ver cómo se utiliza aquí. Se agrega script, la propiedad src y aquí indicamos la ruta donde se encuentra nuestro archivo. Si lo tenemos en la misma carpeta, solo hay que agregar el nombre, funciones.js. Cerramos y también cerramos el tag de script. En caso de que lo tengas en otra carpeta, hay que colocar aquí el nombre de la carpeta o la ruta exacta donde encuentras este archivo. Guardamos también nuestro HTML, vamos al navegador, presionamos F5 y ya nos está leyendo lo que agregamos de JavaScript dentro del HTML, pero también lo que tiene el archivo externo de JavaScript. Ya nos está leyendo ambos. Este último dato es una constante. Vamos de nuevo a mi archivo de JavaScript. Si yo intento en reasignarle un valor a esta variable, por ejemplo la cambio a var pi 3.1415 y un dato más exacto. Guardamos, actualizamos y nos aparece este error. Dice que ya hemos declarado la constante pi. Ya no la podemos redeclarar o asignar un valor porque es una constante. A diferencia de utilizar aquí var resultado es igual a 100 y lo imprimimos. Este dato recuerden que está en el archivo de HTML. Aquí definimos esta variable y le asignamos la suma de los dos números. Pero aquí lo estoy redefiniendo o asignándole otro valor. Aquí comentamos esta línea para que no nos mande el error con doble slash o diagonal. Actualizamos y miren, aquí cuando se trata de una variable sí la podemos redeclarar o reasignar un valor,
pero cuando se trata de una constante no lo podemos realizar. Allí es una diferencia entre var y const. También una instrucción que podemos utilizar para definir variables es let, que es un poco similar a var, pero este lo vamos a utilizar de forma local. Vamos a hacer un ejemplo para entenderlo mejor. Puedo comentar estos dos últimos y voy a trabajar directamente en el HTML para tener una referencia mejor. Aquí estamos utilizando una variable que se llama resultado y nos está imprimiendo la suma de estos dos números. Aquí lo actualizo para que me quite el dato anterior. Pero ¿qué pasa si yo más abajo con console.log lo imprimo de nuevo? Me tiene que aparecer el mismo resultado porque no hay ninguna alteración. Voy a agregarle una leyenda para identificarlo. Puedo hacer una concatenación dato, así se va a llamar. Y este es el dato que estoy trabajando. Pero ¿qué pasa si yo altero esta variable? O sea, le asigno otro valor. Voy a trabajar con funciones que más adelante voy a detallar cómo se trabaja correctamente. Para definir una función, agregamos function, el nombre de la función, que puede ser suma, paréntesis y llaves. Aquí voy a agregar una variable que también se llame resultado, pero esta va a ser con let resultado. Y este va a ser igual a 8 más 6. Una suma muy sencilla. Pero también aquí con console.log voy a imprimir la variable resultado. Para que esta función pueda ejecutarse correctamente, necesito invocarla. Solo hay que agregar el nombre de la función, que se llama suma y paréntesis, punto y coma. Vamos a ejecutarlo y miren lo que está pasando. Primero nos dice que el resultado de nuestra función suma es 14. Aquí está correctamente. Voy a agregar también una cadena para identificarlo. Ya podemos ver que la función suma nos arroja 14, pero el dato que se llama resultado sigue teniendo el valor inicial, que era 117. Pero si aquí en la función, la variable resultado, yo le quito el let, sí la puedo utilizar, porque arriba ya la estoy definiendo o declarando y ya se puede reutilizar acá, así como lo hacemos en los log. Pero hay que ver la diferencia. La suma la muestra correctamente, pero la variable resultado ya tiene un nuevo valor. Esta es la diferencia que podemos tener entre var, que al utilizar var lo convertimos como en una variable global. Entonces, en cualquier lugar de nuestro documento o de nuestros archivos externos podemos alterar esta variable. Pero al utilizar let, solo estamos indicando que se va a definir para este apartado y no se va a alterar en algún otro elemento. Esa es la diferencia que vamos a tener de cómo podemos definir nuestras variables. No olvides darle like al video, compartirlo y suscribirte a nuestro canal.